Analicemos el disparo de una neurona y su modificabilidad desde un contexto psicofisiológico. El mismo análisis se puede hacer con cualquier actividad interna susceptible de ser controlada a voluntad. La neurona en cuestión dispara siempre y cuando una serie de eventos, accesorios o acompañantes ocurran. Dentro de estos eventos se pueden considerar movimientos específicos de una extremidad, un ritmo respiratorio particular o una emoción o pensamiento. La actividad de la neurona se incrementa siempre y cuando alguno o todos los eventos mencionados ocurran. Al sujeto le bastará desencadenarlos para someter a control el disparo neuronal. Consideremos otro ejemplo. Un sujeto se somete a un entrenamiento dirigido a incrementar su capacidad de atención perceptual. Este entrenamiento consiste en pasarse horas enteras observando una flor o la llama de una vela. Después de un periodo prolongado, cada vez que logra atender su objeto y vivirlo en un presente total, un ligero ruido empieza a escucharse. Cada vez con mayor facilidad y frecuencia el estado de atención total se produce y siempre se acompaña del ruido. Llega un instante en el que el ruido y el estado acompañante pueden ser obtenidos a voluntad y en cualquier situación. En un registro encefalográfico, resulta que el ruido es una manifestación subjetiva de la aparición del ritmo alfa. El sujeto ha aprendido a controlar su ritmo alfa utilizando como señal un extraño ruido interno que se asocia con ese ritmo electroencefalográfico. Veamos ahora otra situación. Supongamos que la activación de cierto circuito neuronal es inaccesible para un sujeto. Esta activación sobrevendrá siempre que el sujeto se mantenga en concentración intensa relacionada con la solución de un problema matemático. El circuito activado es parte del manejo cerebral necesario para la solución del problema. Un día, el sujeto se concentra y al mismo tiempo y por primera vez decide cerrar los ojos mientras resuelve su problema. Para su sorpresa, una serie intrincada de diseños geométricos coloreados y en tercera dimensión aparecen como imagen mental. Divertido y extrañado por los diseños, decide estudiarlos y encuentra que cada vez que se logra concentrar en el problema matemático, estos aparecen. De alguna forma, la activación de un circuito neuronal relacionado con el manejo de información matemática es capaz de desencadenar una imagen visual. Después de varias ocasiones, nuestro sujeto se da cuenta que ciertas particularidades de los diseños geométricos que observa se repiten y lo hacen siempre que el problema matemático se empieza a resolver. Intrigado y al mismo tiempo maravillado, encuentra por fin que las figuras geométricas son la representación visual del problema matemático abstracto y que además representan su solución. Este caso hipotético lo es tanto si recordamos la forma como Kekulé encontró la estructura de la molécula de benceno. Dejemos que él nos lo diga. Pero no iba bien. Mi espíritu estaba ocupado por otras cuestiones. Acerqué mi silla a la chimenea y me introduje en un estado de somnolencia. Los átomos bailaban ante mis ojos. Líneas largas, cambiantes, unidas fuertemente, todas en movimiento, danzando y moviéndose como serpientes. Y, oh sorpresa, ¿qué es eso? Una de las serpientes aprieta con su boca su propia cola, y la imagen aparece danzarina ante mis ojos. Como si fuese un destello luminoso, me despierto sobresaltado. Me ocupé el resto de la noche trabajando y analizando las consecuencias de la hipótesis. Ocupémonos de soñar, caballeros. La aparición de la imagen de la serpiente fue la transformación visual de un problema químico que Kekulé se había planteado en forma abstracta. Esto quiere decir que contenidos lógicos cerebrales son susceptibles de transformaciones
intermodales que los trasladan hacia esferas visuales, auditivas, etc. La misma situación se ha reportado como consecuencia de ingestión de drogas como el LSD. En el caso de Kekulé, fue necesario un estado de somnolencia para que ocurriese la transformación. En el caso de los monjes orientales, un estado similar al de la activación alfa también parece necesario. Todo esto quiere decir que en un estado especial existe una facilitación del acceso a información cerebral, y este estado probablemente sea aquel en el que ocurre una desinhibición interna. En este sentido es interesante un experimento que realizamos M. Corsi, L. Arditi y yo hace algunos años. Se observó que la lesión del núcleo caudado en ratas incrementaba su sueño paradójico. El sueño paradójico en el hombre se acompaña de imágenes visuales o señales auditivas. El núcleo caudado es una estructura que ejerce una acción inhibitoria. Su lesión, al aumentar el sueño paradójico, indica que este último está sometido a un control inhibitorio. La facilitación de acceso es la facilitación de los procesos polisensoriales de convergencia e inclusión. La transformación de contenidos cerebrales lógicos a imágenes probablemente sea un resultado de una desaparición de controles inhibitorios internos. El sueño, y en particular los ensueños, son un acceso a contenidos internos que normalmente permanecen alejados de toda manifestación perceptual. Las emociones podrían ser algo similar. Jung observó que una forma adecuada de entender ciertos accesos emocionales era cerrando los ojos y transformando la emoción en imágenes visuales. Dentro de este contexto me gustaría analizar un conjunto a clase de imágenes visuales que algunos espíritus privilegiados han denominado visiones místicas y que otros han empezado a utilizar como terapia eidética. Me refiero a imágenes que comparten con las eidéticas las características de realidad, detalle y complejidad, pero que difieren de ellas en el sentido de contener información original y desconocido para el sujeto que las experimenta. Imaginémonos un sujeto que cierra los ojos y comienza a ver una serie de caras de personajes que son desconocidos para él, personajes de una época del pasado imbuidos en una atmósfera no contemporánea. Un desfile de carruajes en un pueblo del Mediterráneo durante la época de Luis XIV. O una imagen de valles y montañas que el sujeto cree no haber visitado nunca, o una residencia desconocida para él. Diferentes aproximaciones al conocimiento han catalogado tales imágenes como pertenecientes a una o varias de las categorías siguientes. 1. Viajes astrales. 2. Acceso al inconsciente colectivo. 3. Acceso al contenido filogenético asociado al código genético. 4. Comunicación con espíritus. 5. Comunicación telepática. 6. Acceso al registro akáshico. Indudablemente todos estos nombres deben significar o por lo menos aproximarse a la real explicación de tales imágenes. Probablemente constituyan la transformación visual de una madeja cerebral de información, normalmente vedada al análisis perceptual. La posibilidad de que el contenido genético pueda transformarse en imagen es remota aunque plausible. Sea lo que fuere, tales imágenes deben ser estimuladas por cierta condición fisiológica no estudiada hasta la fecha. La posibilidad de que su origen sea algún tipo de interacción entre campos energéticos, dados primariamente por una activación inclusiva, no se ha estudiado y por tanto no se puede arguir como explicación definitiva. Tal estudio es urgente, pues podría revelar la forma de tener acceso a contenidos espectacularmente estimulantes para el ser humano.
Por supuesto que el problema del acceso a la codificación cerebral de la información es un problema directamente asociado con la emergencia de la experiencia consciente y menos directamente con el problema del tiempo. En diferentes capítulos he insistido en una postulación que, estudiada experimentalmente, podría dar lugar al desarrollo de toda una nueva aproximación a la conciencia. Esto es, por un lado, el manejo convergente e inclusivo de la información. Parecería que no es sino hasta que un contenido informacional gigantesco e hipercomplejo es capaz de incluirse en un código lógico de alta concentración, convergencia e inclusión, que el contenido de la información alcanza la conciencia. Por otro lado, los fundamentos últimos de la experiencia consciente parecerían involucrar una transformación de este código a cierta morfología de un campo energético que, expandido en el espacio, interactúa con su organización. Ya mencioné algunos datos experimentales que permiten asegurar que la información, para dar lugar a un percepto consciente, debe al menos sobrepasar las estructuras corticales de recepción primaria. Experimentos que estudian la lógica algoritmizada de inclusión son urgentes. Estos implicarían el registro unitario de la actividad neuronal en animales durante la presentación de estímulos complejos. Tales registros hechos en células simples, complejas, hipercomplejas de la corteza visual y en polimodales de otras estructuras nos diría cómo se complican e interactúan los códigos neuronales a medida que se activan los árboles de convergencia. La activación artificial de los códigos inclusivos en animales despiertos podría decirnos hasta dónde estos se asocian con la determinación de la experiencia perceptual consciente. Un experimento en este sentido fue hecho hace unos años por Alejandro Reif, Cole y yo. Consistió en entrenar a gatos a responder en forma diferencial ante dos estímulos. Ante uno de ellos, los animales aprendieron a dirigirse a la parte derecha de una cámara de condicionamiento y ante el otro a la izquierda. Una vez entrenados, se hicieron registros de potenciales provocados por los estímulos de varias estructuras polisensoriales como el núcleo caudado, el núcleo pulvinar, la corteza inferotemporal y la corteza frontal. Se obtuvieron diferentes morfologías de potenciales ante los dos estímulos. Una vez identificados los potenciales, se procedió a estimular las estructuras antes mencionadas con las morfologías específicas. La idea era aplicar tales estímulos en lugar de los estímulos externos y ver si eran suficientes para evocar la conducta aprendida. Los resultados fueron impresionantes, aunque inconclusos. La aplicación de los potenciales artificiales hizo que la conducta se presentara, aunque no en el 100% de los casos. Muchas dificultades tuvieron que enfrentarse y sobre todo la falta de equipo adecuado hizo que no se continuara con los experimentos. La evidencia, aunque inconclusa, permite suponer que la duplicación de un código inclusivo en estructuras cerebrales polisensoriales duplicaría entonces la experiencia perceptual consciente. De esta forma, resulta posible postular que el acceso consciente a la codificación cerebral requiere de la activación de los códigos inclusivos, que el acceso está vedado o es normalmente imposible cuando la información no llega a activar los códigos, y que las técnicas de retroalimentación biológicas actúan haciendo accesible la información para que, usando canales perceptuales normales, los árboles de convergencia se encarguen de activar los códigos inclusivos. La pregunta que surge de inmediato es la siguiente. Si una información se transforma en percepto consciente cuando un código de inclusión se activa, ¿cuál es la duración de esta conciencia y cómo explica la continuidad perceptual? La contestación a estas preguntas se asocia a la consideración de la duración del presente y en general al análisis del tiempo. Cuando mencionamos que en un sujeto normal y en un estado de desincronización electroencefalográfica, la duración del presente es aproximadamente 50 milisegundos, pero que cambia
dependiendo de la frecuencia electroencefalográfica, estamos aparentemente postulando que ese es el tiempo de duración de la experiencia consciente propiamente dicha. Aparentemente, porque otra interpretación es posible. Supongamos que en un sujeto en las condiciones descritas hace un momento, el tiempo necesario para que un código neuronal de alta inclusión aparezca sea precisamente de alrededor de 50 milisegundos. Todo lo que ocurra en ese lapso estará integrado como una unidad lógica en el código, puesto que este último es correlativo directo de la aparición de un percepto consciente, y su lógica incluye como unidad a todo el procesamiento que le dio origen. Ese lapso de 50 milisegundos, el presente, no tiene devenir y es fenomenológicamente vivido como instantáneo. Si el sujeto se mantiene en una frecuencia alfa, el tiempo necesario para la aparición del código se alterará y por tanto también lo hará la duración del presente. La imagen sería la de un vaso que se llena lenta o rápidamente de agua hasta que se desborda. El llenado sería la activación secuencial de los árboles de convergencia, circuitos de inclusión, y el desbordamiento equivaldría a la activación del código inclusivo, experiencia consciente. A medida que el sujeto siga interactuando con su ambiente, nuevos códigos irán apareciendo con mayor o menor frecuencia, y presentes encadenados secuencialmente darían la sensación de devenir temporal. Hasta aquí todo es lógico y coincide a la perfección. Sin embargo, dos consideraciones también lógicas surgen de inmediato. La primera de ellas es el problema de la continuidad perceptual y experiencial, y la segunda, incluida en parte en la primera, es lo que debe suceder entre cada aparición de los diferentes códigos algorítmicos de inclusión. En este sentido es interesante una observación de K. Floyd. Se refiere a los cambios espontáneos de perspectiva durante la observación atenta de un cubo de Necker. Según Floyd, entre la sucesión de cambios hay un período de vacío inconsciente que se asocia a la sucesión de presentes. Entre cada presente, un vacío lleno de nada. La experiencia es interesante. Reproducimos un cubo de Necker para hacerla patente. ¿Significa que los vacíos son los instantes en los cuales cambia el código de inclusión? Una experiencia relatada por un amigo quizás sirva para aclarar el significado de estos vacíos. Sucedió durante una experiencia psicodélica provocada por la ingesta de LSD. Estando en un cuarto y observando la ventana del mismo, de pronto, y sin el transcurso de ningún intervalo, el sujeto en cuestión se encontraba en el baño. Entre estar en el cuarto y después en el baño, no había tiempo ni espacio, solo un vacío. Si fuera posible imaginarnos vívidamente tal experiencia, nos aterrorizaríamos, de un punto del espacio al otro sin intervalo y recolección, de estar en el baño viéndose en el espejo, a estar junto a la ventana de la recámara y de ahí a la sala y de ahí a la calle, etc. Los cambios de ambiente durante los vacíos eran tan dramáticos que ninguna experiencia o ilusión de continuidad era posible. De alguna manera lo que sucedía en esos tremendos vacíos no alcanzaba a activar la conciencia del sujeto, probablemente como resultado de una incapacidad de activación de los códigos inclusivos. En la experiencia perceptual normal, los cambios no son tan drásticos y probablemente algún tipo de permanencia de los códigos inclusivos secuenciados, quizá como resultante de la puesta en marcha de circuitos oscilantes de retroalimentación, haga que la inclusión de continuidad sea fenomenológicamente incuestionable. En otras palabras, entre la aparición de un código y el siguiente, algún mecanismo de permanencia temporal junto a la semejanza de los códigos secuenciales permite una continuidad perceptual y no una percepción a saltos semejantes a la de una película cinematográfica antigua.
La sensación subjetiva de tiempo debería entonces estar asociada al número de códigos en la unidad de tiempo y a la duración de los vacíos entre cada uno de ellos. La conocida variación de la sensación de tiempo asociada con la vejez podría explicarse como algún tipo de variación en la duración de los vacíos. Es muy interesante recordar las ocasiones en las cuales cada uno de nosotros ha sentido que el tiempo medido con un reloj no corresponde a la sensación subjetiva de tiempo. En momentos en los que pensamientos se suceden unos a otros rápida y exageradamente, el tiempo experimentado parece ser mucho mayor que el tiempo medido con un reloj. Lo contrario también es cierto. Se podría postular que es la frecuencia con la que códigos inclusivos aparecen la determinante de la sensación subjetiva de tiempo. En cuanto a la duración o permanencia temporal de un código inclusivo, se podría decir que alteraciones en ella, junto con cambios en los vacíos y en la frecuencia de aparición de códigos de inclusión, determine lo que sentimos como presente, tiempo y devenir. Por último, es posible suponer que lo que denominamos creatividad sea en fundamento una característica de aquellos seres que viven el tiempo en forma diferente a la promedio. Si por alguna razón se inhiben o facilitan los procesos inhibitorios asociados, tanto con la aparición sucesiva de códigos inclusivos, con la permanencia de cada uno de ellos y con la duración de los vacíos, se debe alterar el funcionamiento cognoscitivo, perceptual y creativo de un sujeto. La creatividad podría incrementarse controlando técnicas que facilitasen la aparición de códigos inclusivos o que alteren su secuenciación. Por cierto que algo similar debe ocurrir durante los ensueños.